Hola, ¿qué tal mis estimados amigos y hermanos de Joven Ad 7? Qué alegría poder compartir con ustedes un estudio más de la lección de escuela sabática. Hoy día la lección número 11, deseando que la paz de nuestro Dios pueda ser con cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de compartir el día de hoy con mis amigos y hermanos en Cristo. De este lado, a mi lado izquierdo, a derecho de su pantalla, Fernanda. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Bien, bendecida. Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo está la lección de esta semana? muy interesante. Así es, así que te damos la cordial bienvenida, siempre es un gusto compartir contigo. También, ahora sí, a mi lado derecho tenemos al hermano Carlos, también un fiel servidor de nuestro Dios que siempre está dispuesto a apoyarnos. Un gusto tener aquí, Carlos, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, con ánimo, con muchas ganas de compartir lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado esta semana y pues alegre de estar aquí una vez más, pues compartiendo con nuestros hermanos que nos ven desde sus dispositivos. Amén. Y así también le damos la bienvenida a todos ellos, Amén. deseándoles que estén muy bien. Y pues, ¿quién te habla? Tu amigo y hermano Eric Velázquez. Así que vamos a entrar rápidamente y de lleno a la lección de escuela sabática. Pero para ello, le invito a que haga una oración. Para posterior a la oración, Fer, ¿nos puede leer el versículo, por favor? Ok, donde se encuentren, por favor, tener reverencia, cerrar nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias, Señor Jesús, porque tú, Padre, estás al control de todas las cosas, porque tú, Padre, tienes gran poder, un gran amor y una gran misericordia para cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. Venimos delante de ti, Padre, reconociendo que fallamos, mi Dios, que cometemos errores, que somos desobedientes, pero también reconociendo que tu Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, nos transforma, Padre. Que tú nos ayudas en cada paso que damos y que cada día pues nos vamos acercando más a tu carácter, Señor, que otros puedan ver en nosotros ese amor y esa misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, mi Dios. Ahora, Padre, que dedicamos este tiempo para este estudio, este repaso, Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú tomes el control, Padre, y que todo lo que vayamos a hablar, Padre, sea para darte la honra y gloria que solo tú te mereces, mi Dios. Pon en nuestros hermanos que están del otro lado esa disposición, Padre, de ese ánimo de estudiar tu palabra, de meditar, Señor Jesús, y de aprender cada día, mi Dios, de este gran manual que tú nos has dejado, Padre. Gracias por todo, Padre, gracias por escucharnos y te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. 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 El texto para memorizar de esta semana se encuentra en Romanos 5, 3 al 5 y dice: Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Muy bien, el título en general de la lección de esta semana habla de contratiempos. ¿Algo que nos podría mencionar en cuanto al título? Ok, hemos buscado la definición, ¿verdad?, que se nos da acerca de contratiempos y se nos dice que este es un suceso inesperado, lo primero, y es algo que obstaculiza o retrasa o impide el desarrollo normal de una actividad. Por ejemplo, cuando a mí me ha pasado mucho tener contratiempos cuando voy a una actividad de la iglesia. Resulta que surge algo en el camino que hace que uno llegue tarde. Los contratiempos en la vida cristiana, ¿qué serían? ¿Qué serían en la vida cristiana un contratiempo? En la vida espiritual, sobre todo. Nosotros hemos sido llamados a reflejar el carácter de Cristo. Pero parece que no alcanzamos a llegar a tiempo a reflejar ese carácter de Cristo. ¿Cuáles serán esos contratiempos o cuáles serán esos problemas que nos impiden lograr ese objetivo, lograr esa meta? Bueno, pues uno de esos contratiempos puede ser que a veces pues priorizamos más nuestras cosas, nuestros objetivos, nuestras metas, lo que queremos lograr y no priorizamos las cosas de Dios. Y puede ser que esto pues nos esté afectando, nos afecte en nuestra relación, ¿verdad? Puede ser también que no estamos administrando bien el tiempo, que estamos hablando de contratiempos, ¿verdad? Uh-huh. No estamos administrando y no le estamos dedicando el tiempo que Dios se merece en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a situaciones difíciles
que más adelante vamos a hablar, las tormentas, las tribulaciones, que a nadie le gusta estar en estas situaciones. Exacto. ¿Verdad? Y muchas veces por desconocimiento, pues, estas situaciones nos llevan a alejarnos de Dios. Pero esta lección, pues, de esta semana nos va a enseñar de que en medio de estas tribulaciones y de estas circunstancias difíciles, situaciones que enfrentamos en la vida, también hay bendición de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Y que debemos nosotros de tener en cuenta que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Así es. Me quedo con esta parte de Dios tiene el control de todo. Y todas las cosas, los que aman a Dios, le ayudan para bien. Fer, ¿algo que nos quieras compartir? No, simplemente agregar a lo que dice el hermano. Siento que la planificación del día a día es algo que, pues, si no lo haces bien, por ejemplo, un ejemplo, decimos, cuando llegue del trabajo voy a hacer tal cosa y luego voy a leer la Biblia. Pero al final siempre encontramos otras cosas que hacer y seguimos empujando esa tarea. Y empujando y empujando y empujando. Y ya cuando llega la noche ya tienen sueño, dice, ok, lo hago hasta el siguiente día porque ya estoy cansada. Y así poco a poco no nos damos cuenta, pero estamos alejándonos de Dios. Porque siempre estamos priorizando, como dijo el hermano, las cosas materiales, nuestros planes, las tareas que tenemos que hacer, que tengo que limpiar la casa, que tengo que lavar ropa, tengo que ir a trabajar, recoger los niños, tantas cosas, y nos olvidamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es crear esa conexión con Él y estudiar la Biblia. Me gustó mucho la corta historia que se relata el día sábado, que quiero compartirla con ustedes, que es acerca de una niña que va rumbo a su casa y pues dice que cuando iba camino a su casa pues empezó a llover y pues que su padre la miraba a lo lejos y dice que pues comenzaron a caer las gotas y pues sin darse cuenta la lluvia ella estaba mojada, pues estaba empapada de agua, ¿verdad? Pero su padre, mientras lo observaba, él vio que su hija, cada vez que caía un relámpago, un trueno, pues ella se detenía. Y entonces eso le generó esa inquietud. Entonces cuando recibió a su hija y le dio una manta para que se secase, nos dice la lección que le preguntó que por qué se detenía. Y dice que ella le dijo pues que se detenía porque nuestro Señor Dios la estaba fotografiando. Amén. Amén. Con cada relámpago le estaba tomando una fotografía, entonces ella se detenía a posar. Y qué bonita inocencia, qué bonita experiencia, ¿verdad? Sin duda. Porque ante una tormenta y ante una situación así, pues lo que más practicaríamos era correr rápido, protegernos y sentir temor. Pero no, nos enseña pues esta historia de que debemos de confiar en Dios. ¿Cómo respondió ella, verdad, en esa situación? Y esa es la pregunta que nos hace la lección. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando estas tormentas llegan, estas tribulaciones? Y es ahí, perdón, sí, No, adelante. sigue. ¿Será que respondemos así como la niña pues nos está dando el ejemplo, verdad? Con alegría, sin temor y con confianza de quién tiene el control de todas las cosas. Y es ahí cuando vemos ahora las tormentas de la vida. Vemos un caso de los discípulos cuando estaban navegando mar adentro y llegó una tormenta. Y estoy parafraseando, Jesús estaba durmiendo. Jesús Correcto. estaba descansando. ¿Por qué razón? Porque él tenía la plena confianza en su Padre. Él estaba seguro y él no tenía ningún tipo de temor porque tenía siempre su estrecha comunión con Dios. Él estaba descansando en medio de la tormenta. Dios nos puede dar paz a nosotros aún en la tormenta. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Cristo Jesús estaba tranquilo en medio de la tormenta. Pero los discípulos, ¿cómo reaccionaron? Desesperados. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Qué lección nos puede dar eso a nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros en las tormentas de la vida? Ahora, no tormentas físicas, tormentas de los problemas. Hay una parábola en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24-28, donde se menciona que un hombre edifica su casa, el insensato lo edifica sobre la arena, el sensato lo edifica sobre la roca. Descienden lluvias, dice, vienen vientos, golpean con ímpetu contra aquella casa y una es derribada, la del insensato, porque lo edificó sobre la arena. Esos representan todas las tormentas de la vida, que son falsas enseñanzas, que pueden ser problemas económicos, problemas de familia, enfermedades, etc. Un montón de situaciones, tormentas de la vida. ¿Cuál sería nuestra reacción de nosotros ahí?
vemos que pues la lección nos enseña, ¿verdad? Que muchas veces, como tú lo decías, la forma como nosotros enfrentamos estas situaciones, y no solo las enfrentamos, cuestionamos a Dios, ¿verdad? Que fue lo que hicieron los discípulos. Y yo me preguntaba, ¿Jesús sabía que iba a llover? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Y era una prueba para ellos, que Dios quería que aprendieran, porque las pruebas nos ayudan para aprender. Y ahí más adelante vamos a ver todo lo que las pruebas y esas situaciones generan en la vida de un cristiano, ¿verdad? Perdón. Me gustaría mencionar un dato curioso que a mí me parece interesante porque yo no lo sabía, pero esta historia es la única que menciona de que Jesús estaba dormido y lo muestra como demostrando que él era verdaderamente humano como nosotros. Lo muestra como, lo describe como que era genuinamente humano. Y me pareció tan interesante también porque sabemos que los discípulos, algunos eran pescadores y conocían ese mar, sabían que ese mar era peligroso, exacto, lo conocían como la palma de su mano y aún así estaban dudando. Y no era de que, digamos, de que era la primera vez que iban ahí, eran años de experiencia. Ya habían sobrevivido, ¿sabe cuántas tormentas? Y aún así dudaban de que podían sobrevivir esta. Y aún teniendo a Jesús a su lado. Exacto. Y eso es lo más como que no se puede entender, ¿verdad? Si ellos, como tú bien lo mencionaste, habían estado, porque eran expertos en la pesca, habían estado en situaciones así. Ahora, estando con Jesús, era para que estuviesen todavía más tranquilos. Claro. Algo que querían. Y vemos que ellos le preguntaron a Jesús, Padre, Jesús, no te importa, le dijeron. Y muchas veces quizás nosotros pues hemos cometido ese error también, ¿verdad? Que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en tormentas, atravesando tormentas, cuestionamos a Dios, Señor, ¿me estás dejando solo o algo? Y ahí estamos equivocados. Porque dice que Dios está siempre con nosotros. Una de sus promesas es que dice que Él va a permanecer con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Amén. Todos los días. Pero ¿cómo logramos, tú lo acabas de decir, que Jesús permanezca en nuestra vida? Dedicándole ese tiempo, dedicando ese espacio, dedicando ese tiempo a esa relación, a esa intimidad con nuestro Dios. Amén. Porque lo podemos tener, como los discípulos lo tenían cerca, a la par, pero y no está obrando en nuestra vida. Entonces debemos de aprender eso, a que Jesús pueda estar presente en cada aspecto de nuestra vida, pues, y que nosotros podamos confiar en Él. Amén. Sin importar las circunstancias y los resultados, ¿verdad? Porque ¿qué pasó con los discípulos? Se sorprendieron porque Jesús dice que llamó a la calma, a las aguas y a los vientos y todo se quedó tranquilo. O sea, impresionante milagro, ¿verdad? Y qué gran enseñanza para ellos, ¿verdad? De que, y les dijo, están faltos de fe. Porque también en las tribulaciones, hermanos, y en cada situación difícil que se presente en nuestra vida, está a prueba nuestra fe y nos ayuda para fortalecer nuestra fe. Amén. Y Jesús... adelante. Perdón. Y también la falta de fe de los apóstoles nos recuerda que aunque ellos caminaron con Jesús, vieron milagros, escucharon el mensaje de la propia boca de Jesús, dice que aún así para ellos era difícil tener esa fe al 100. Y no significa que para nosotros no sea difícil, porque nosotros nunca, o sea, podemos ver milagros por medio, pero nunca vivimos esa experiencia como ellos. Y si a ellos se les dificulta, ¿cómo nosotros nos podemos, cómo lo puedo explicar? ¿Cómo nosotros, digamos, no se nos podría dificultar? Sin duda. Entonces, es como una comparación y también ahí es donde nos recuerda que debemos estudiar la palabra de Dios, porque estudiando la palabra de Dios podemos conocerlo. Aunque no vivimos con Él, podemos ver su amor, su gracia y todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Amén. Algo que yo quiero aplicar aquí y que creo que es algo importante es que todos vamos a tener tormentas. Todos en esta vida vamos a tener tormentas. El problema, uno de los problemas de los discípulos es que se fijaron en la tormenta. Porque ellos al momento de buscar a Jesús, porque lo habían como
pasaba por alto dónde estaba Jesús, se preguntaba dónde está Jesús. Entonces, cuando ellos le hablaron a Jesús, Él calmó la tormenta. A veces nosotros nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las tormentas de nuestra vida, pero no nos enfocamos en aquel que puede calmar esa tormenta, en aquel que puede incluso eliminar esa tormenta, callar, enmudecer esa tormenta por un tiempo, porque después sabemos que estamos en un gran conflicto. Pueden venir más y más tormentas, pero siempre es poner los ojos, la mirada en Cristo Jesús. Así es. Así que pasando entonces a la siguiente parte, recupérate. Pasamos al día lunes. Recupérate. Y aquí vemos otro contraste, ¿verdad? Aquí nos encontramos con otra experiencia, otra situación donde se nos dice que Jesús pues iba otra vez a cruzar a la orilla del mar de Galilea. Y dice pues que cuando él llegaba, pues la multitud lo apretaba y todo, ¿verdad? Y nos encontramos con un personaje llamado Jairo, que su hija pues se encontraba en una situación difícil de salud, ¿verdad? Pero también nos encontramos con una mujer que 12 años. Que se nos enseña de que tenía un problema de salud, de un flujo de sangre, por muchos años. ¿Cuántos años nos dice? 12 12. años. Cerca de 12 años, ¿verdad? 12 años esta mujer con este problema de salud. Pero hay algo que esta mujer tenía. Y dice, su fe. Y esta mujer pues escuchó de Jesús, de que era el Salvador, que sanaba a los enfermos. Amén. Y ella dispuso en su corazón y en su mente de que decía, si tan solo toco el manto, sé que me sano. Y a mí eso me llamó la atención porque qué impresionante eso, ¿verdad? Imagínense, solo tocar, no necesitaba ni hablar, solo tocar su manto, ¿verdad? ¿Qué les pareció ese evento? Yo lo puse como otro título porque son tan parecidos ellos dos, pero al mismo tiempo son tan diferentes. Porque si nos ponemos a pensar, ¿quién era Jairo? Dice que era un jefe de la sinagoga. Claro. Y en esos tiempos era como decir que era como un gobernador o algo. Tenía poder para pagar los mejores médicos. Claro. Tenía el estatus social. Y aún así, él siendo creyente vino a Jesús. Y la mujer simplemente escuchó de Jesús. Ella no tenía estatus social. Dice que se le consideraba inmunda a ella. La alejaban de todos. En esos tiempos la apartaban. Y aún así dice que ella solo escuchó de Jesús. Y sin tener el poder ni nada, ella creyó con su fe que podía ser sanada solo con tocar a Jesús. Y sabemos también que Dios priorizó a la mujer. ¿Por qué creen que la priorizó a ella? Buena pregunta, dinos. Okay. Bueno, aprendí que es porque en el milagro, si la niña moría, Jesús la podía resucitar. Pero si él no se detenía a exponer el milagro de la mujer, ella hubiera creído que hubiera sido un poder mágico y no el poder de Dios. Entonces, me pareció muy interesante eso. O sea que aprendemos de que aunque para nosotros puede ser tarde, Dios utiliza ese tiempo que para nosotros ya pasó, se hizo tarde, para beneficio y para lección, ¿verdad? Para una lección para las personas. Muy impresionante. Interesante. Buen punto el que diste, me impactó también a mí. Así que lo que yo puedo en términos generales resumir es la fe. Ya vimos un estudio pasado en cuanto a la fe. Esta mujer, como ya mencionaron, no recuerdo quién mencionó, que ella tuvo fe. ¿Por qué razón? Porque escuchó que Jesús hacía milagros. Hebreos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora ella tenía la fe de que con solo tocar el manto de Jesús, ella podía ser salva. Esa fue su fe, tuvo la convicción de que podía suceder, la certeza de que algo iba a pasar si ella tocaba el manto de Jesús. Tuvo fe en Jesús, una fe genuina. Porque muchas veces podemos creer, pero en el momento de que al tocar digamos, el manto de Jesús, pudiese yo dudar en ese momento, decir, ya toqué, ¿y qué tal si no sano? Pero ella, su fe sí fue real, fue una fe, es inexplicable, o sea que ella estaba segura completamente de que con solo tocar ese manto, ella iba a ser restaurada. Y a veces en nuestra vida puede suceder así, que a veces nos encontramos con una situación de enfermedad. Yo, no solo en la Biblia, he visto y he escuchado casos de hermanos de la iglesia que han depositado su fe en Dios a través de un medicamento. Por sí solo el medicamento no puede hacer nada, pero ellos han confiado, han tenido fe
Amén. Y eso les ha llevado a una sanidad en Cristo Jesús. Pero lo principal de todo siempre es ejercer fe. Y para nosotros ejercer fe, tenemos que cada día estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, para que esa fe en nosotros pueda ir ejerciendo. Y así como esta mujer, que nuestra fe nos pueda a nosotros librar o salvar de nuestros. Claro, y mira, y así como esta mujer esa convicción la llevó a buscar a Jesús, ¿verdad? A acercarse, también Jesús nos invita a hacer lo mismo hoy a nosotros, ¿verdad? Amén. Porque nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Esto lo encontramos en el libro de Mateos, capítulo 11, 28 y 29, ¿verdad? O sea, esta invitación está para nosotros. Sin duda. Como le decíamos anteriormente, tú lo decías, cuando estamos ante una situación difícil, nuestra primera opción tiene que ser ir a Dios, ir a Jesús, ¿verdad? Hay que involucrarlo, porque a veces pensamos que podemos con nuestras propias fuerzas y no. Dime, si tú sabes que Jesús puede hacer todo y que no hay nada imposible, tiene que ser nuestra primera opción. Amén, sin duda. Por cualquier situación que tú estés pasando, ya sea falta de trabajo, problemas de salud, que lo hablábamos, problemas migratorios, que en estos tiempos pues, a mucha gente lo asusta y todo y te pone temeroso, ¿verdad? De tantas noticias. No, hermano, enfatízate en Cristo, en aprender más de Él, en su palabra, en pasar tiempo especial con Cristo. Eso es lo que más va a ayudar a nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. Y cuando pensamos en personajes bíblicos que pasaron por situaciones difíciles, la mayoría de las veces, o casi el 90%, siempre se nos viene a la mente Job. Todo lo que pasó Job. No fueron cuestión de días, meses. Fueron cuestión de un día que perdió todo. Venía un mensajero y le anunciaba que había perdido sus hijos, que había perdido sus posesiones, sus tierras, sus ganados, todo. Después vemos que hasta se enfermó, una enfermedad de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cómo respondió Job ante esa situación? Alguien que describe la Biblia que no era un pecador. Dice la Biblia que él era varón recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Aún con toda esa fidelidad a Dios, pasó estas situaciones difíciles. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Pues Job, sabemos que permaneció fiel y se mantuvo firme, ¿verdad? Y que no culpó a Dios por la situación que estaba pasando. Cuando su esposa lo invitaba a eso, sus amigos, pues el Dios que tú sirves, ¿por qué no maldícelo? ¿Cómo te va a permitir que estés pasando estas cosas? Pero no, Dios confiaba en Dios. Job confiaba en Dios, perdón. Y él sabía de que esa prueba que estaba pasando, no la estaba pasando solo. Él sabía que Dios estaba con él. Amén. ¿Verdad? Que aunque no lo podía ver, pero él sabía que él estaba ahí. Y así debemos nosotros de confiar así, permanecernos firmes, ¿verdad? Y fieles a Dios. Porque Amén. Dios no falla con sus promesas, Él las cumple siempre, ¿verdad? Pero depende de quién. De nosotros. De nosotros, de la persona. También dice que todos los que lo conocían creían que hasta Job había cometido un pecado tan malo y que lo visitaban, y siempre que lo visitaban le aconsejaban que se arrepintiera para que ya dejara de sufrir. Claro. Pero pues Job no tenía ninguna culpa, pero no le creían por cómo veían su situación. Y quiero que, entonces puedes buscar Job 42:5, que es donde Job describe que con todo lo que experimentó, dice que él creía en Dios, pero que le faltaba algo. Y en ese versículo dice que ahora las palabras dicen, mis ojos te ven. Entonces quiero que, Rick, no sé si lo puedes leer. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, qué bonita experiencia, ¿no? Amén. O sea que esta situación que estaba pasando Job lo acercó más bien a Dios, ¿verdad? Y entonces, en medio de esa tribulación, pues, creció su fe, fortaleció esa relación que tenía con Dios, fue bendecido doblemente, Amén. ¿verdad? Para que veamos que ante una situación difícil, pues, Dios está al control de todas las cosas, ¿verdad? Así. Y todo lo que sucede
sucede para bien. Amén. Así que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que tratamos de hacer las cosas bien o que luchamos cada día, debemos tomar el ejemplo de Job de que en cualquier momento puede sucedernos cualquier cosa. Claro. Y van a haber personas que van a venir y te van a desanimar y decir, mira, ¿para qué sigues en la iglesia si Dios no te ayuda? ¿Para qué sigues en la iglesia si estás en esa situación difícil? ¿Para qué sigues en la iglesia? Como en mi caso, ¿no? Que me chocaron el carro y que gasté el dinero y bla, bla, bla. Bueno, en fin. Esas situaciones que a veces, humanamente sí, yo me agüito a veces. Me siento a veces triste. Pero siempre confío en Dios de que todas las cosas suceden por alguna razón. Pero hay que tener cuidado con esas personas que tenemos al lado. Job tenía a su esposa. Mira, maldice a Dios y muérete. Muérete tú. Muérete tú. No, son una pareja, no. Es alguien que debería de apoyarlo en esa situación. Al contrario, dice, en primera, no puede maldecir Job a Dios, porque Dios le había dado todo. Él, en su percepción, pensaba que era Dios lo estaba castigando, que Dios le había mandado eso porque no tenía un escrito. Pero hoy nosotros podemos ver quién era Satanás que estaba detrás de todo eso. Ahora, entonces, nosotros debemos tener cuidado también con las personas que nos rodeamos. Si hay personas que nos desaniman o que nos animan en los problemas. Entonces, ese tipo de personas es bueno tenerlos a nuestro lado. Así que Dios nos ama y nos puede ayudar en nuestras situaciones. Y pueden que eso que perdamos, si nosotros permanezcamos fieles, Dios nos lo recompensará, incluso en doble o en triple. Claro. En bendiciones. Y hermano, y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, una situación complicada, hay que acudir a Dios. Es la mejor solución que podemos tener. Hay que incluir a Dios en cada plan, en cada situación, en cada momento. Él quiere estar presente cada minuto, segundo en nuestra vida. Y qué mejor, ¿verdad? Estos hombres, hay muchos hombres en la Biblia que tenían esa relación así con Dios, ¿verdad? Yo he hablado con otro hermano acerca de la vida de Daniel. Pasó situaciones de muerte difíciles, pero su relación con Dios y su fidelidad se mantuvo firme, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Porque él confiaba, y me gustó porque él y sus amigos decían, si Dios me salva, perfecto, está bien. Y si no me salva, perfecto, está bien. Y esa debe ser la convicción que debemos de tener cada uno de nosotros. Amén. De que sin importar el resultado de las circunstancias, estoy con Dios, Él va a obrar. Amén. Así que ahora pasando a la parte, una de las partes que son importantes, la de los discípulos que tuvieron duda. La de los discípulos, como en el caso de Tomás, que no creyeron. Estos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron esas decepciones que encontramos en esta historia? De los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Y qué lección podemos extraer de esta historia? Pues leyendo la historia sabemos que todo esto el acontecimiento son después de la crucificación de Jesús. Siento que los discípulos se pusieron en el pensamiento de que, bueno, primero estaban dudando si Jesús iba a resucitar, porque dice que ya era el tercer día y no habían noticias, nada más que unas mujeres habían dicho que un ángel vino diciendo que había resucitado, pero que ellos no lo veían. Y entonces ahí entra una tercera persona que nosotros sabemos que era Jesús, pero ellos no lo sabían. Y dice que iban caminando y no se dieron cuenta. Le iban contando a esa persona, pero no se dieron cuenta que era Jesús hasta que llegaron a la cena y Jesús repartió el pan. Pero ya era muy tarde y Jesús ya se había ido. Entonces, este es como un ejemplo para nosotros, bueno, para mí, porque siento que muchas veces nosotros pensamos que Dios se aparta de nosotros y Dios siempre camina de lado, aunque nosotros no lo sepamos. Las pruebas, como estamos diciendo, siempre van a venir, pero el verdadero propósito es para moldar nuestro carácter, porque muchas veces podemos estar podemos estar en lo mejor de nuestras vidas, pero ¿cómo está nuestra conexión con Dios? ¿Cómo estamos espiritualmente? Y ahí es donde Dios prueba nuestra fe, como Job. Por ejemplo, Job dice que tenía todo, pero él sentía que algo le faltaba. Y luego de las tribulaciones, dijo que ya él había oído de Jesús, pero que ahora sus ojos lo veían. Entonces, nosotros necesitamos muchas veces ese como clímax que altere nuestra vida para tener una experiencia y también para funcionar como testimonios, porque cuando vayamos a hablar del Evangelio,
siento que no hay mejor manera que con un testimonio, porque es la prueba viviente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es muy hermoso. Y entonces, ya, los dejo hablar. Y mira que pues estos discípulos dicen que pues imagínense pues después de este acontecimiento se sentían desanimados, decepcionados, confundidos, ¿verdad? Pues si estábamos con el maestro, se nos fue, ¿y ahora qué hacemos? Se preguntaron ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero Jesús les había enseñado qué debíamos de hacer, ¿verdad? Y por eso cuando dice que Él estuvo con ellos caminando, les hizo una pregunta. ¿Por qué están turbados y suben esos pensamientos a su corazón? Y es quizá algo que nos pasa a menudo. Tenemos un problema y lo que más nos intriga, lo que más llama la atención es lo negativo, las cosas, el problema en sí. Y no se tiene que turbar nuestro corazón, dice, ni que esos pensamientos te quiten tu paz, tu tranquilidad. Es ahí donde obra la fe. Amén. ¿Ok? Estoy pasando esta situación, este problema, pero no estoy solo, Dios está conmigo. Él va a obrar. Amén. Y la respuesta que Él dé, como Él obre, será lo mejor para mí, para mi vida, ¿verdad? Para los que me rodean. Así que si tú estás esperando una respuesta, deja que la voluntad de Dios prevalezca siempre en tu vida. Porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano, ¿verdad? Y no enfocarnos en el problema, en el negativo, porque cuando nos enfocamos en eso, caemos en preocupación y estamos más susceptibles a que el enemigo pueda atacarnos, ¿verdad? Y hace tambalear nuestra relación con Dios, nuestra fe. Y no, ante las pruebas y la turbulencia, nosotros debemos de ser fuertes, firmes, porque Dios nos está enseñando algo y quiere bendecir nuestra vida. Amén. Se escucha difícil de entender, ¿verdad? Claro. ¿Cómo en un problema, si estoy enfermo, Dios va a querer bendecir mi vida? Pero muchas veces esa enfermedad te lleva a que tú reconozcas a Dios, te vuelvas a Él si te has alejado, y puedas depositar toda tu confianza en Él. Amén. Que es el único que puede sanarte, levantarte y darle solución a cada uno de tus problemas. Amén. Y bien, la duda es el peor enemigo. El peor enemigo, la duda. Ellos dieron cabida a la duda. Lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén cuando Eva empezó a dudar. Y siempre hay la posibilidad de que nosotros dudemos, Claro. de que no creamos, de que Dios está obrando para bien, de que a veces nos sintamos decepcionados y empezamos a dudar de Dios. Pero hay que tener la fe. Ellos habían olvidado todo lo que Jesús le había contado, todo lo que decían las Escrituras de lo que Jesús iba a pasar. Habían dejado de lado la palabra de Dios, y cuando uno deja de lado la palabra de Dios, automáticamente la duda va a entrar. Pero si uno se aferra al escrito recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que está escrito. Si estamos tenemos alguna decepción de algo que no lo esperábamos y nos decepcionamos, debemos de recordar en ese momento lo que dice Romanos 8, que todas las cosas, ya lo hemos mencionado, ayudan para bien. Y de que Dios está siempre obrando, que todo lo que nos ocurre y todo lo que pasa a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, a nivel mundial, todo tiene un propósito y Dios está al control de todas las situaciones. Jesús había muerto, claro que sí. Se decepcionaron los discípulos porque ellos esperaban a un rey que los iba a liberar de la esclavitud, de la opresión romana, por así decirlo. Pero entonces, cuando Jesús muere, muchos se decepcionaron porque no estaban viviendo de acuerdo a lo que Él les había predicho de antemano. Entonces se decepcionaron, y de ahí ya no, algunos quizás ni creían que iba a resucitar. Pero vemos que Jesús sí resucitó. Y hoy en día esa es una bendición para nosotros también. Por eso debemos entonces vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de aceptar todas las cosas que son la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y bien, ver a Jesús. Ver a Jesús. ¿Cuántos Bien. quieren? Yo quiero ver a Jesús. Amén. Yo también quiero ver a ¿Quieres Jesús. ver a Jesús? Claro que sí. Aquí nos dice esta última parte, y con esto vamos a ir finalizando. Hay una persona que vio a Jesús. Dice que Elena de White tuvo esa oportunidad de ver a Jesús. ¿Qué nos pueden comentar en esta parte? Pues yo le estaba preguntando
a mi mami y a Litzy cuando estaba viendo esto en el tema. Y le digo que si les gustaría ver a Jesús. Y las dos me dijeron que sí. Y me pongo a pensar que, o sea, que sería una gran escena ver a Jesús. Porque hemos escuchado tantas cosas de que es tan alto, de que es así, allá, y lo pintan de tal manera que nos crea esa duda. Y a mí hay una historia que siempre me gusta, que me acuerdo que yo lo contaba a los niños, que yo les preguntaba, les decía, si tú podrías ver a Jesús, ¿qué pregunta le harías? Y ustedes, estoy segura que ustedes han escuchado que, no me acuerdo dónde lo relatan, pero que alguien le preguntó que qué pasaba con los hoyos que tenía en sus manos y en sus pies. Y que dice que él fue a la casa de sus amigos y que sus amigos le hicieron eso. Y me acuerdo que, o sea, eso me da mucha tristeza, porque si nos ponemos a pensar, está hablando de nosotros, porque cuando Él vino al mundo y que nosotros lo hicimos sufrir tanto y que aún así Él decidió morir con nosotros y que ahora lo vamos a ver cara a cara, aunque no lo merezcamos. Y no sé, serían tantas emociones para mí poder llegar a ver a Jesús. A veces sentiría como que no sería digna porque tantas cosas que hemos hecho y aún así Él nos da esa oportunidad, extiende esa gracia para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos tener esa oportunidad de verlo. Amén. Y o sea, no hay palabra para describir el amor de Dios. Se puede comparar al amor de una madre, pero dice que es mucho más grande que el amor de una madre. Y sabemos que una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Y habla de ver a Jesús físicamente, pero hablando espiritualmente, nosotros podemos ver a Jesús. Lo podemos ver mediante las bendiciones que Él nos da. Podemos ver cuando Él nos sana, podemos ver cuando Él nos libra de algún problema, podemos verlo mediante su creación. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian el firmamento, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver a Dios. Hay un caso de una mujer que dio testimonio de que había visto a Jesús y corrió a su ciudad, a todos, a contarles de que vieran a Jesús. Nosotros podemos anunciarle a la gente de que vengan a ver a Jesús. Amén. De que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas, dando testimonio de las cosas que Jesús ha hecho con nosotros. Pero si pensamos que todo lo solucionamos por nosotros mismos, nunca diremos que hemos visto a Jesús. Entonces, cada cosa que se han hecho una bendición para nosotros, podemos decir que hemos visto a Jesús. Fer ya dijo que muy pronto veremos a Jesús cara a cara, pero mientras tanto lo vemos a través de nuestra vida, a través de sus bendiciones, a través de que cuando Él nos libra de Con toda solo la... despertarnos cada día lo Amén. vemos. Amén, sin duda. Entonces deberíamos de tener esa convicción de que en medio de las circunstancias difíciles, de los problemas, debemos de estar convencidos de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén. Que Él está ahí, que nos ama, que quiere lo mejor para ti. Que a veces nosotros quizás lo veamos que no sea lo mejor, pero estamos pensando mal, ¿verdad? Pero Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que la lección nos quiere enseñar, ¿verdad? De que lo tengamos presente en nuestra vida, Amén. como tú dices, para que otras personas puedan ver, reflejar, y nosotros podamos reflejar ese amor. Amén. Y que puedan ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Qué bonito es eso, ¿verdad? Cuando tú ves que hay personas que, y vamos a conocer de personas que van a llegar porque alguna vez te vieron, porque hiciste una buena acción y no te vieron a ti, sino que vieron a Jesús, ¿verdad? Amén. Y qué bonito puede ser nosotros esos instrumentos que puedan permitirle a que otras personas pues puedan conocerlo. Amén. Y en resumen, para finalizar, en resumen, vimos que todos estos personajes vieron a Jesús. Y el libro de Hebreos 12:2 nos menciona, puestos los ojos en Jesús. Jesús. No queda más que poner nuestra mirada en Jesús. No pongamos la mirada en los problemas, no pongamos la mirada en las decepciones que nos llevamos, no pongamos la mirada en las enfermedades que tengamos. Ya vimos todos estos ejemplos. Todas estas personas, los discípulos que pasaron la tormenta, fueron a Jesús, acudieron a Jesús y Él calmó la tormenta. La mujer que tenía el flujo de sangre oyó de Jesús y fue a Jesús. Y fue restaurada. Jairo. ¿Quiénes más estuvimos viendo? Job. Él confiaba en Dios. Siempre tenía puesta su mirada en Dios, de que todo iba... Yo creo que Job tenía fe de que Dios estaba obrando para bien.
a pesar de esa decepción tan grande que se llevó de ese, vamos, yo no he pasado algo así y no espero pasarlo, la verdad. Pero entonces la lección para mí es centrar mi vida en Cristo. No sé, ustedes que quieran compartir algo ya para finalizar. Yo simplemente quiero leer Salmos 4:8, porque es un versículo muy bonito y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, les dejo ese versículo en mente para que siempre recordemos que tal vez las cosas no salen como nosotros queremos, pero Dios tiene un propósito detrás de cada problema y debemos entregar nuestras vidas a Él, porque los planes de Dios son perfectos y nosotros no tenemos el derecho a juzgarlos. Amén. Amén. Y que recordemos que no estamos solos, ¿verdad? Nuestro Señor está ahí, solo acuérdate de Él, ve a Él, que Él te va a ayudar. Él está en toda la disposición de ayudarnos, de que nos sintamos mejor, ¿verdad? Y qué bonito pues que podamos confiar en Él, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Amén. Que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y bueno, familia, ha sido para nosotros un privilegio haber compartido la lección con ustedes, esperando que de alguna manera puedan tener algún tipo de herramienta para poder presentar la lección en su clase del próximo sábado. Les deseamos lo mejor y le invitamos a que por favor pueda estar siempre visualizando este canal y dejarnos ahí su like, ya que eso pues nos motiva a nosotros y a los muchachos sin duda alguna. Así que, Carlos, Fer, ha sido un privilegio compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y también a cada uno de ustedes. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos. Nos Hasta la vemos. próxima.